Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer acerca del dominio de la filosofía y sus disciplinas. Entre sus integrantes están quien les habla, Carla Gutiérrez Guamán, mi compañero Álvaro Guapaya Huánuco, Evelyn Berríos Chaca, Liz Castellano Choca y Natalia Cutiguamán Chacnama. Como introducción a esta exposición, les vamos a hablar acerca de la filosofía como la ciencia de la ciencia, sus diversos estudios, sus disciplinas filosóficas y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Además, conoceremos a distintos pensadores, sus ideales y sus obras filosóficas. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es el amor a la sabiduría. Por naturaleza, la conducta humana se ha caracterizado por cuestionarse el sentido de las cosas a partir de preguntas abiertas y que a lo largo de los años estas reflexiones dieron paso a la ciencia. ¿Y qué es un filósofo? Se caracteriza por el interés del conocimiento. Cada uno a través de la historia se cuestionaba el ser desde las ideas al mundo real, la justicia, la sociedad y en general el significado de las cosas, a partir de razonamiento, basándose en preguntas y estos están divididos en diferentes ramas que están en un grupo de disciplinas filosóficas. Origen de las ramas de la filosofía. Bueno, durante muchos siglos se extendió por diversos objetos de estudios filosóficos, ya que se lo reconoce como la madre de las ciencias. Y en este se puede ver el ser o realidad, verdad o conocimiento, bien o acción, realidad o conocimiento y la belleza. Y en estas destaca la metafísica, la epistemología y lógica, ética y filosofía política, historia, ciencias, matemáticas y estética. Buenas tardes. El día de hoy voy a exponer acerca de el ser y la realidad. Muy bien. Mi nombre es Evelyn Barrios Chaca y me toca exponer acerca de este tema. Conjunto con el video y el libro, de lo que hemos averiguado, vamos a exponer sobre el ser y la realidad. El ser y la realidad se divide en varias ramificaciones. Por ejemplo, empezamos con la metafísica. Después de la metafísica vamos a ver una subramificación que es la teología natural, seguido de la ontología, la filosofía de la naturaleza, la cosmología, la psicología, la antropología filosófica y la filosofía de la mente. A ver, ¿pero qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto en tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. También se dice que la metafísica estudia todo lo material, abarca un tema en general. No estaría igual que otras ciencias, por ejemplo, la biología o la química, que se especializan en ciertas ramas. Por ejemplo, la biología estudia el ser vivo y la química estudia la materia, que se va a ciertas situaciones más complejas. En cambio, la metafísica tiene un panorama más amplio y más general. Ahora, seguido de la metafísica, se subramifica en dos temas, que sería la teología natural y el siguiente que sería la ontología. Primero, la teología natural. La teología natural es el estudio método de encontrar evidencia de Dios sin recurrir a ninguna revelación sobrenatural. Esto en comparación de la teología revelada, que estudia las escrituras y las experiencias religiosas. Ahora, seguimos con la ontología. ¿Qué es la ontología? Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, que es, por ejemplo, si vamos a la vida cotidiana, podemos ver la ontología diaria, que es todo lo que nos rodea. Y tal vez a alguna persona, en algún momento, tal vez por la impresión, por una situación que suscitó de manera imprevista, se vio con la necesidad de preguntarse ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Qué soy? ¿Cómo está compuesto el ser humano? ¿Qué es una materia? Aquí hay algunas preguntas que están relacionadas a la ontología. Debido a que la ontología estudia la raíz de todo, que es el ser, se hacen estas preguntas. ¿Dios existe? ¿Qué es la materia? ¿Somos materia? De alguna manera u otra, la ontología está relacionada con toda la vida cotidiana, debido a que en algún momento nos hemos preguntado sobre la materia, qué es lo que estamos rodeando. Algunos representantes de la ontología son, como pueden ver aquí en las imágenes, Nietzsche, Platón y Aristóteles. Ahora, si seguimos hablando de las ramificaciones de la ontología, estaremos hablando de la filosofía natural, que estudia la reflexión de toda la vida humana, todo lo vivo,
La cosmología, que estudia el universo en conjunto, la psicología, que estudia el comportamiento humano, tanto como la mente humana, que en la antigüedad solamente se estudiaba o se decía que la psicología solo estudiaba la psique, que es el alma, disculpe. Y luego seguimos con la antropología filosófica, que estudia, se podría decir, la historia del ser humano en el tiempo, y la filosofía de la mente. Verdad y conocimiento se encuentra en la disciplina filosófica epistemología, conocida como la teoría del conocimiento, la cual es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y método del conocimiento humano y la investigación científica. Una clase de epistemología es la ciencia de la física, la cual como ejemplo tenemos a la primera ley de Newton o ley de la inercia, que trata que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto a menos que se le aplique una fuerza externa. La filosofía del lenguaje como subdisciplina de epistemología, además de estudiar el lenguaje en sus aspectos más generales, estudia su relación con el mundo, su carácter social y cómo posibilita la comunicación entre seres humanos, ya que esta es una capacidad indilegable del pensamiento. En ella encontramos a la semiótica, que estudia el lenguaje en sus tres dimensiones, la semántica, que da sentido a los signos, la sintaxis, que es la interconexión entre signos, y la pragmática, que es el contexto social y personal del uso del lenguaje. La lógica como disciplina investiga los elementos y estructuras formales de los sistemas de enunciados, sus componentes y condiciones de validez de un argumento, en el que si sus premisas son verdaderas, entonces sus conclusiones también lo serían. Ahí encontramos los tipos de argumentos como la deducción, la inducción, la abducción, las falacias, sofismos y paralogismos lógicos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la filosofía entre la realidad y el conocimiento. Primero tenemos a la filosofía de la ciencia, que lleva a cabo una reflexión sobre la ciencia y los resultados de esta, tomando como objeto de estudio los problemas filosóficos que la ciencia plantea. Esta se encarga de explicar cosas como la naturaleza y la obtención de las teorías, la relación de estas con la realidad, los medios para determinar si la información es válida o no, entre otros. Algunas preguntas acerca de esta filosofía podrían ser: ¿cómo es la naturaleza del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué ocurre dentro de un agujero negro? Y muchos otros. Podemos decir que la filosofía influye en la ciencia, así como también la ciencia influye en la filosofía, pues los filósofos acuden a la ciencia para confirmar que su hipótesis es válida y no basar sus teorías en puras especulaciones. Luego tenemos a la filosofía de la matemática. Bueno, aquí podemos decir que el logicismo es la doctrina que sostiene que las matemáticas son básicamente una extensión de la lógica. Y bueno, la filosofía de las matemáticas es la reflexión sobre la ontología, la epistemología, el desarrollo y los métodos de las matemáticas. Un ejemplo claro de desarrollo es el cálculo diferencial, que permitió el desarrollo de la mecánica clásica. Luego tenemos a la filosofía de la historia. ¿Cuándo nace? Esto ocurrió en el siglo XVIII y se relaciona mucho al filósofo Voltaire, que fue el primero en estampar este término. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que se encarga del análisis, el avance y las interacciones de las personas en la formación de la historia. El objetivo fundamental es encontrar un sentido legítimo de los sucesos históricos y fijar normas de significado para demostrar el contexto social. El siguiente objeto de estudio filosófico es el del bien o la acción. Aquí entra la filosofía práctica, y esta se divide en dos ramas: el de la ética o filosofía moral y el de la filosofía política. La ética es el examen crítico de la conducta y los principios morales. Estudia las acciones humanas y se propone comprender las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La ética interviene en numerosos debates contemporáneos, por ejemplo, la legalización del aborto, el consumo de carne animal, la manipulación genética y la eutanasia. Tiene tres subdisciplinas. La ética normativa se pregunta por cómo debemos actuar, por ejemplo, los códigos civiles. La ética aplicada estudia e interpreta casos y controversias éticas específicas de la vida real, por ejemplo, las disputas en torno al consumo animal. Y la metaética estudia la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos, por ejemplo, la pregunta por la felicidad. Por otro lado, la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían ser los fenómenos políticos desde una perspectiva normativa prescriptiva. Además, traslada las reflexiones éticas a la sociedad. Estudia numerosas cuestiones. Algunas de ellas son sobre cómo ha de constituirse y organizarse el gobierno de un Estado, así como las reglas que han de regir la vida en sociedad. También sobre la justicia y qué es la libertad. Además, tiene dos subdisciplinas. La filosofía del derecho estudia la realidad jurídica
y la filosofía de la economía, que estudia la realidad económica. El último objeto de estudio filosófico es el de la belleza. La estética estudia la esencia y la percepción de la belleza y a su vez también estudia el fenómeno del arte que se dirige a las formas y principios de la contemplación y la creación artística. Podemos concluir que las disciplinas filosóficas no deben ser considerados como sistemas de conocimientos independientes, ya que un asunto puede ser examinado de diferentes perspectivas y niveles teóricos.